Bien, muy bien. Damos la bienvenida nuevamente entonces a las personas que se están sumando a esta actividad. Este es un conversatorio, como lo hemos planteado, que está organizado desde el Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia, ¿cierto? En colaboración con el Departamento de Mediaciones y Subjetividades, del cual somos parte con Jaime, que nos acompaña generosamente hoy día. Eh, es una actividad que, como le hemos comentado, tiene asignación de hora sello también, por lo tanto es muy importante que puedan registrar su nombre, su root, su carrera en el chat para que quede constancia de su asistencia, ¿ya? Y podamos gestionar también las horas sello que están asociadas. Vamos a comenzar en honor al tiempo y a la puntualidad, ¿verdad? Me gustaría darles la bienvenida. Esta es una instancia que hemos generado ahí desde, como les comentaba, desde el OPSI, desde el departamento, un poco para aportar elementos que les permitan tener mayor claridad de cómo actuar frente a situaciones de emergencia psicológica, ¿cierto? Algunos tips, algunas ideas, algunas recomendaciones que podemos sacar de la conversación con Jaime Saavedra, que les comento para quienes no le conocen, que es profesor, docente de la carrera de psicología acá de la universidad. Jaime es psicólogo, licenciado en filosofía por la Universidad de Chile, psicólogo de la UNAP, una vasta experiencia laboral en temáticas que tienen que ver con las drogas, con niñeces en situación de vulneración, en experiencia también comunitaria, experiencia clínica. Es una persona que tiene muchas tablas, diríamos, ¿cierto? Y entonces hoy día nos vamos a nutrir de tu experiencia, Jaime. Vuelvo a reiterar ahí los agradecimientos por tu participación en esta instancia tan generosa, que nos va a permitir adentrarnos un poquito en el mundo de la psicología en primera atención de urgencia, ¿cierto? Con temáticas que pueden ser un poco más complejas de abordar desde la inexperiencia o desde el no tener mucha práctica en relación a este tipo de instancias de atención, ¿cierto? Le damos la bienvenida y le damos la bienvenida también a Juan Pablo, que lo veo ahí, y al resto de los participantes, Anaís, bueno, Daniela, que nos está acompañando ahí, que es asistente de coordinación del OPSE, y vamos a estar acompañando esta instancia. Vamos a estar conversando, esta es una instancia más bien informal. Agradezco ahí a Ignacio, qué gusto de verte, y les animo a quienes puedan encender su cámara también a que podamos estar mirándonos y conversando, que va a ser la tónica de este espacio. Más que una charla o una presentación formal, es una conversación en la que esperamos que puedan interactuar también y participar de manera activa en esta hora que vamos a estar compartiendo. Vamos a estar hasta alrededor de la una y pico, un poquito ahí pasados a lo mejor, porque Jaime tiene después otras obligaciones y otros compromisos. Así es que nada, te dejo, Jaime, ahí para que puedas comenzar con esta instancia. Muchas gracias nuevamente. Hola, buenas tardes ya. Gracias por la invitación a la OPSE, a Marlene. Un agrado empezar a contar lo que uno hace, en lo que uno trabaja, las observaciones que uno hace de su trabajo, de lo que a uno le gusta y lo apasiona. Entonces, para mí es un gusto estar acá y contar lo que hemos aprendido en estos años, en este último tiempo. Está Ignacio Ormazábal, que mi compañero de trabajo también en un tiempo, trabajamos juntos en urgencia, el exalumno de la UPLA, entonces también tiene harto que aportar ahí. Ignacio, entonces me gustaría que también pudiésemos pimponear algunas respuestas que pudiésemos salir de acá. Bueno, en términos generales, contar de manera global cómo se trabaja en estos programas de atención a urgencia en los SAPUS, ¿ya? Este es una política pública desde el año 2021 que instala duplas psicosociales en la atención de urgencias, en la atención primaria, en los SAPUS. Es un programa piloto que no se instala en todos los SAPUS de Chile, son en algunos de los SAPUS aquí en la región, tengo entendido que parte en Viña, nosotros trabajamos con Ignacio en Viña, ¿ya?
Y consiste en instalar una dupla psicosocial, un psicólogo y un trabajador social que atiendan la demanda de salud mental en urgencias que llegaba a la urgencia de atención primaria. ¿Ya? Eh, es una experiencia nueva. Antes del 2021 no había esta dupla psicosocial en esta urgencia. ¿Ah? Eh, solo la salud mental no era atendida específicamente para no era atendida, sino que era simplemente observada y derivada, si es que a veces, ¿ah? Pero finalmente no era considerada dentro de la atención que prestaba el SAP. La salud mental es una situación compleja, difícil. Los profesionales que trabajan en el SAPU, en los SAPUs, en la urgencia, no estaban acostumbrados a hablar de esto. ¿Ya? Eso, por lo tanto, constituye también un desafío para los equipos clínicos que trabajan en los SAPUs, empezar a comprender que la salud mental también requiere de atenciones de urgencias, ¿ya? Como no sangra, como no hay sangre, como no hay que coser ninguna herida, etcétera, etcétera, esto era visto como algo que no requería una atención de urgencias. Sin embargo, la experiencia dice que en la medida que no se atiende la urgencia de salud mental, el trauma es mucho más difícil controlarlo o sacarlo. El trauma permite, el anclaje del trauma ahí constituye una situación muy difícil luego de revertir una vez que está instalado. Entonces, la atención en salud mental, en urgencias de salud mental, principalmente tiene que ver con ese objetivo, cómo evitar el anclaje del trauma y permitir que las personas transiten de manera más adecuada al enfrentar situaciones que son de riesgo. ¿Ya? Eso es como el contexto general en donde se instala esta experiencia. Como les digo, es un programa piloto del Ministerio de Salud que está partiendo recién, digamos, porque desde el año 21 hasta la fecha eso es reciente. Se está abriendo recién un espacio de trabajo, no hay si bien hay manuales y un montón de información que tiene que ver con primeros auxilios psicológicos, primera urgencia en salud mental, no, y las orientaciones técnicas que entrega el ministerio son globales, pero no hay creemos que en lo particular en mi experiencia no hay un trabajo, la política pública no se mete al box o a la atención ahí, a la relación que uno tiene con el usuario, con el paciente, con el cliente, como quieran llamarle. ¿No? Entonces, esa mirada a la relación que como psicólogos tenemos en ese encuentro cuerpo a cuerpo con la urgencia, con el dolor psíquico, creo que es una cosa bien desafiante y que es interesante de poder sistematizar, ordenar y conversar. ¿Ya? Y bueno, en eso estamos, intentando conversar esto, contando la experiencia para retroalimentarnos también de las opiniones de colegas, de estudiantes que nos puedan ofrecer nuevas formas de ver esto. ¿Ya? Aquí venimos a contar con lo que nos hemos encontrado, con las situaciones que nos topamos cotidianamente, para poder generar conversaciones también que contribuyan a generar un espacio de trabajo pertinente, sin duda. Ignacio, ¿algo que agregar ahí? Bueno, partir por presentarme. Yo soy Ignacio Urmazábal, soy ex estudiante de Psicología UPLA. También ex compañero de trabajo con Jaime. Agradezco mucho la invitación de poder contar esta experiencia que para mí igual fue súper significativa. Fue mi segunda experiencia laboral como psicólogo después de egresar de la UPLA. Viniendo de Sename me encontré con la oportunidad de poder pisar este espacio de urgencias desde una perspectiva del cuidado y de la contención en crisis. Quizás solamente para complementar, antes de sumarme como al proceso mismo de la conversa, que sí, es un proceso que se inició con el Jaime y otros compas que ya no están o que siguen ahí estando en ese espacio. Recibimos la misión
de entrar a un piloto que desde mi perspectiva claramente no tenía como un contexto teórico, metodológico muy claro. Las indicaciones que nos daban las orientaciones técnicas estaban pensadas siempre desde el CESFAM. Y en la práctica uno se da cuenta cómo es súper distinto el ritmo de trabajo y lo que se atiende al final. Como toda la disposición de trabajo de un equipo de urgencia es totalmente diferente a la de un centro de salud familiar que tiene una estructura mucho más rígida de atención, tiene tiempos marcados para la atención también. Y bueno, fue súper desafiante y se aprendió bastante. Y nada, eh, a ver que con la conversa puedo ir aportando más cositas. Muchas gracias, chiquillos. Es curioso, me parece, al menos curioso, ¿no? Como entendiendo la relevancia que tienen las problemáticas en salud mental y los indicadores que tenemos que son desde antes, de previo a la pandemia, ¿no? Tan preocupantes, sobre todo en niñeces, en juventudes, respecto de los problemas que tenemos en salud mental en el país, que estas iniciativas sean tan recientes y exista tan poca información sistematizada, como decía Jaime, al respecto, ¿no? Nosotros hemos tenido esta conversación con Jaime de manera informal y eso es un poco también lo que gatilla esta instancia, porque si bien eh, tenemos conocimientos clínicos una vez que salimos de la carrera, ¿cierto? Siempre se pueden ir adquiriendo más, a Ignacio ahí, bueno, y hay algunos otros egresados que está acá, Daniela también lo saben, ¿cierto? Bueno, y en nuestra propia experiencia sabemos que es el conocimiento experiencial, lo práctico, lo que va retroalimentando la teoría que tenemos, pero nos salimos con tanta idea respecto de lo que podemos hacer en instancias como estas que son tan relevantes, sobre todo por lo que decía Jaime hace un momento, que depende mucho de cómo se aborden estas situaciones de crisis, ¿cierto? Con respecto al impacto que puedan tener y a lo que pueda impactar también en términos como de cronificar esa situación, ¿no? Una situación emergente, traumática, puede quedar, puede cronificarse dependiendo de cómo sea abordada. Entonces me parece súper relevante poder preguntarles allí un poco qué elementos son los que se podrían poner en juego en situaciones como esa, ¿no? Sabemos por nuestra formación y también por sentido común la importancia de tener una escucha activa, de ponernos a disposición de la persona, ¿verdad? De contener, de sostener, de vincular con otras personas, con otras redes, pero ¿qué destacarían ustedes como elementos imprescindibles a la hora de abordar una situación de emergencia psicológica en un contexto como el SAPU, ¿cierto? Pero también a lo mejor en distintos contextos que a veces nos toca experimentar, ¿no? De pronto acá mismo en la universidad, que hay personas que pueden tener situaciones de emergencia en términos de salud mental, o en la calle, o en una manifestación, o qué sé yo, en una comunidad escolar, ¿verdad? Como qué elementos destacarían ustedes como importantes de tenerlos muy en cuenta a la hora de enfrentar una situación como esta. Eh, varios elementos. Y uno, yo creo que uno de los primeros elementos que hay que mirar, diría yo, es como hacer una distinción si la crisis que la persona está presentando es una crisis circunstancial o es una crisis que tiene que ver con su propio desarrollo, ¿ya? Ahí habría que hacer esa primera tener en mente ese primer elemento, ir a intentar descubrir ese elemento. El otro elemento que creo que es vital es lo que nos enseña la psicología, que es en la etapa del desarrollo en que se encuentra la persona. Va a depender de la etapa del desarrollo en la que se encuentra, cómo se expresa esa crisis y cómo puede resolverse también esa crisis, ¿ya? Con esos dos elementos, uno entra a la relación con la persona crítica desde las estrategias más comunes que hemos aprendido. Escucha activa, fundamental, una escucha activa activa. Cuando uno se enfrenta, eh, cuando uno estudia esta carrera, llegar a la urgencia de salud mental es como desplegar todo lo que te han enseñado durante mucho tiempo. Entonces, es como venir a desplegar el abanico de elementos que uno trae. Entonces, la escucha activa va a resultar fundamental para poder, luego de eso,
en base a estas dos premisas, ¿ya? Descubrir si es una crisis circunstancial o si es una crisis del desarrollo de la historia de la persona y en qué etapa del desarrollo se encuentra. Con esos elementos uno empieza a construir la relación de ayuda con la persona, a aplicar los primeros auxilios, etcétera, etcétera. Como esos elementos de base. Ignacio. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo igual con lo que plantea Jaime. En la práctica igual creo que ocurrió algo hermoso, que fue que cada dispositivo que cuenta con estas duplas lo vivimos de manera súper distinta. Tiene que ver también con la experiencia que teníamos y también la disposición como del espacio. Creo que algo súper necesario que tuvimos que emplear con mi dupla, con la Ale, trabajadora social con la que trabajé, porque se trabaja de a dos en estos dispositivos, eh, fue de cierta manera flexibilizar un poco nuestra concepción de la crisis. En el dispositivo SAPU, en las urgencias de la quinta región, llega mucha gente que vive crisis circunstanciales, como dice Jaime, por el solo hecho de tener que estar esperando para poder recibir atención. Entonces, el poder derribar un poco las nociones del box de atención o la estructura normativa de lo que entendemos por atención psicológica, nos permitió un montón llegar a gente que realmente necesita un acompañamiento. Como que la herramienta que empleamos nosotros, aparte de la escucha activa, de cuidar mucho el juicio hacia la otra persona, implicó salirnos de los espacios de confort que teníamos que nos entregaba el dispositivo. Nosotros teníamos nuestro box, pero muy pocas veces lo usábamos más bien como para poder facilitar alguna atención que requiriese de más privacidad o más cuidado para la infancia, etcétera. Pero, pero eso como que, a propósito también de que uno puede brindar un primer apoyo psicológico en cualquier contexto, es eso, tratar de flexibilizarse y cuidar el sobre diagnosticar o el estigmatizar de frentón, como nosotros sí tenemos que hablar en un lenguaje que sea coherente con el CIE-10 o con el DSM, lo tenemos que súper manejar, pero nosotros tenemos 15 minutos para atender a una persona. Son nociones que nos permiten dialogar con los médicos, tenemos que manejar ese lenguaje, pero de ninguna manera estamos ahí con el diagnóstico de frente, tratando de etiquetar a una persona para poder darle una respuesta y que se vaya tranquila para la casa. Para nada es el rol que teníamos que cumplir ahí. Mm. Ahí cabe señalar que las personas que llegan a urgencias con un dolor psíquico, eh, ese dolor psíquico ya se ha expresado en el cuerpo. ¿M? La crisis de pánico, por ejemplo, la angustia, etcétera, ya la persona lo vive en el cuerpo, lo siente aquí en el pecho, no sé, hay gente que llega paralizada, tiesa, o con bradipsique, hablando lento, en fin, hay un montón de expresiones sintomáticas del dolor psíquico expresado en el cuerpo. Y van a un dispositivo biomédico, ¿m? A esperar respuestas en esa clave. Esperan una inyección, una vacuna, una pastilla. Esa es la respuesta, que es la búsqueda de alivio a su dolor. ¿Ya? Y es una respuesta que no les va a aliviar el dolor, que a lo más un aldol va a bajar un poco la tensión, pero el dolor psíquico no se va a aliviar. ¿Eh? Y desde ese lugar entonces uno tiene que desplegar, como decía Ignacio, distintas estrategias que permitan acceder a que la persona pueda acceder a aliviar y a comprender su dolor. ¿Ah? Yo creo que en la medida que las personas comprenden el origen de su dolor, pueden tomar ciertas decisiones. ¿Bien? Cuando no saben, por ejemplo, por qué están angustiados, por qué le duele el pecho, por qué no sienten que se van a morir, por ejemplo, ¿no? Sienten ese peso ahí inmenso, un elefante en el pecho, sienten que se van a morir. Cuando uno les explica, cuando hace un proceso psicoeducativo, la persona logra entender el origen de su dolor y las posibilidades de solución de ese dolor, se produce un alivio. ¿Mm? Y para eso es necesario desplegarse en distintas partes, en un box, fuera del box, con instrumentos, etcétera, etcétera.
¿Sí? Juan Pablo. Hola, muchas gracias y sobre todo gracias Jaime, gracias Ignacio por esta oportunidad de compartir vuestra experiencia. Quería hacer una pregunta. Una diferencia fundamental entre la salud pública y la salud privada es que la salud pública, con todo lo que se le puede criticar y con toda la falta de recursos, etcétera, tiene una ventaja sobre la salud privada que es el trabajo en equipo. Si uno va a un médico a una clínica, va a ese médico, otorrino, psiquiatra, lo que sea, ¿no? Y ese médico a lo mejor te puede derivar a un psicólogo, pero te deriva a un psicólogo y tú vas y ellos no tienen necesariamente contacto, ¿no es cierto? Y si va además a una nutricionista, tampoco, menos los tres van a tener. Pero en la salud pública eso se da por naturaleza. En los CEFAM se trabaja en equipo. Los CEFAM, además, por su condición de ser dispositivos territoriales, conocen a la gente de años. Las matronas dicen siempre, atiendo a la guagüita que ahora es mamá, ¿no es cierto? Y conocen a toda la familia y el equipo está ahí presente. Ahora, esa es mi pregunta respecto de este dispositivo en urgencia. ¿Cuenta con ese trabajo en equipo? ¿Tienen ustedes la posibilidad de trabajar con otros codo a codo? ¿Cómo es esa relación interdisciplinar, si es que la hay? Y lo otro tiene que ver con cuál es la red de apoyo con la que ustedes cuentan una vez que tengan que derivar a alguien, porque me imagino que una atención de urgencia es muy, como dicen ustedes, muy acotada, pero la gente seguramente necesita después atención psicológica o atención psiquiátrica o de otro tipo. Así que esas dos preguntas quería hacerle. Muchas gracias. Ignacio. Ya, bueno, a partir de mi experiencia, yo sé que, bueno, Jaime continúa en el programa, yo estuve cerca de un año y un par de meses. Me encanta la pregunta porque creo que por lo menos estos son como los aspectos que más me generan como energía en el proceso de entender el contexto laboral en el que me inserté y es la relación como CEFAM-SAPU o SAPU y equipo de trabajo. Con los SAPU hay enfermeros, enfermeras, hay médicos, hay TENS, ahora hay psicólogos y trabajadores sociales. También hay auxiliares de servicio y Kinesiólogos. administrativos. Ahora hay quienes ya. Bueno, y hay quienes a veces en la temporada de invierno. Entonces, con ese equipo multidisciplinario hay que intencionar el trabajo, al menos a mí me tocó intencionarlo, como que lo tuvimos que construir. Porque, como bien decía Jaime, este es un dispositivo biomédico que además de respuestas espontáneas y súper acotadas y rápidas, así como si el médico es capaz de sacarte casos, gente y problemas en 5 minutos, es el mejor médico para el sapo. Entonces entramos a trabajar, no sé, pues en mi experiencia me tocó ser el dispositivo con la Ale el dispositivo que atendía a aquellos casos, a aquellas personas que el médico no quería atender porque le iban a tomar mucho tiempo. Después fuimos construyendo espacios de diálogo respecto a la importancia de la salud mental o a problematizar que muchas de las problemáticas que el médico terminaba resolviendo con una inyección, el CPZ, a lo mejor se podían calmar y contener con una conversación, poder indagar un poco más y poder establecer como un plan de trabajo con mayor profundidad y estableciendo vínculos con las redes del CEFAM o de la municipalidad. Eh, a mí en mis últimos meses de trabajo me parece que logramos dar con eso, nos costó harto tiempo, harta charla dentro de nuestro equipo, pero teníamos como una estrategia en donde los auxiliares de servicio y los administrativos eran los primeros en recibir a las personas, comunicando, como nos comunicábamos directamente, nos avisaban de personas que posiblemente estaban viviendo algún tipo de crisis. Nosotros lo trabajábamos con el médico y tratábamos de hacer un filtro. Bueno, lo que está viviendo necesita una atención médica antes que la atención psicológica. O sea, si viene una persona con una herida de bala, una cuchillada o algo súper serio como eso, los mismos protocolos indican que tiene que tener una atención médica primero. Y en función de eso, íbamos acompañando. En mis últimos días de trabajo, me tocó que la disponibilidad y la disposición del equipo médico era tal que podíamos entrar yo o mi compañera a acompañar la entrevista que realizaba, la entrevista clínica al médico,
incorporando preguntas también en el proceso para que el médico diera su diagnóstico de urgencia y poder también discriminar inmediatamente si es que valía la pena o era necesario poder hacer una entrevista más en profundidad en otro espacio con la dupla psicosocial. Entonces, se da de una manera súper espontánea, pero hay que intencionarlo y el resultado yo creo que es maravilloso cuando están todos pensando también que más allá de lo biomédico, también la salud mental es parte de lo que se vive en términos de las dolencias que se atienden en la urgencia. Mm. Sí, como decía Ignacio, no es fácil en este dispositivo abrir este espacio. En algunos dispositivos es más fácil, en otros es más complejo. Va a depender ahí de la población, de los profesionales que poblen ese lugar. Pero bueno, la cultura de urgencia, de los trabajadores de urgencia, es una cultura bien particular. La salud mental, por ejemplo, hasta antes de nosotros, vamos a decir, era clasificada como HI. Todo era HI, todo era histeria, todo era histeria. ¿Mm? Y ante el HI había un desprecio o un menosprecio, ¿ya? No es, es HI, es como uno escuchaba esa típica, solo es HI, no está, es cuático, está acuaticando, ¿ya? Entonces, claro, hay que intencionar el trabajo, hay que psicoeducar. Con Ignacio desarrollamos flyers, panfletitos, pequeñas capas. Las personas no pueden no podemos robarle media hora para hacer una capacitación, una inducción, porque siempre es urgencia. Entonces teníamos que hemos ido generando estrategias, pequeñas cápsulas que podían traspasarse a través de sus teléfonos, afiches que poníamos en algún lugar, etcétera, etcétera. En medida de ir generando un espacio de influencia y de conocimiento también para los demás. A través del tiempo se logra. Lo otro que es importante también ahí, estamos en un dispositivo biomédico, por lo tanto, tenemos que manejar el lenguaje al dedillo del DCM, del CIE-10, porque ese es el espacio conversacional que hablamos con los profesionales que se desempeñan. Entonces teníamos que estar empoderados en eso, en farmacología también, saber qué está pasando, por qué un antipsicótico, por qué un antidepresivo, cómo funcionan, cuáles son los efectos secundarios. Hay que empoderarse de esos elementos también, porque es un espacio de conversación fundamental en el psicólogo y el médico con el usuario, el paciente, acostado en la camilla, discutiendo ahí si es necesario o no tal o cual intervención. ¿Ya? Entonces hay que estar preparado para esa función. Y si se logra, como decía el Ignacio, trabajar en equipo, tener resultados. Respecto de la derivación, a través del tiempo yo creo que la derivación constituye, o el acompañamiento, la derivación acompañada constituye parte del proceso de urgencia, ¿ya? Eh, por lo tanto, la urgencia en salud mental es una urgencia que puede durar 3, 4 días, una semana, en la medida que uno acompaña al usuario para dejarlo instalado en el dispositivo que va a continuar su trabajo, su tratamiento. Hay que distinguir también que no toda urgencia en salud mental, cosa que hemos descubierto también, no toda urgencia en salud mental requiere una respuesta psicoterapéutica posterior. ¿Ah? Hay situaciones, por ejemplo, que va a resolver mejor el jefe del sindicato que el psicólogo. ¿Ya? El año pasado yo estaba en Miraflores, para poner un ejemplo, y llegaba mucha gente, muchísima gente, todos los días casi, con crisis de angustia, crisis de ansiedad, trabajadores de Carosi, porque el esfuerzo que los trabajadores tienen que hacer ahí en la fábrica es descomunal. Entonces, sus problemas de ansiedad, más que el psicólogo, se los tiene que resolver el sindicato. Entonces, tenemos que también desplegar como dupla, desplegar una serie de instancias para derivación que no tienen que ver necesariamente con salud mental. Tribunales de familia, la fiscalía, la inspección del trabajo, eh, mejor niñez, la institucionalidad,
juntas de vecinos, grupos de autoayuda, el club de danza, de baile, de zumba que se hace en la pobla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Cuando hay situaciones que no corresponden, que es dificultoso cuando uno observa que esto no requiere una clínica, sino que requiere un vínculo con la comunidad, tener el ojo siempre puesto, que los problemas de salud mental son problemas que emergen desde el contexto donde viven las personas. La mayoría de sus conflictos son muy pocos los problemas de salud mental que tienen que ver con la orgánica, ¿no? Sino que en general vienen por la presión del medio, etcétera, etcétera. Entonces también hay que tener a la mano un set de instituciones a las cuales uno puede echar mano. El servicio público, como decía Juan Pablo, claro que tiene esta garantía de trabajar en equipo y todo lo demás, de ser equipos colectivos que miran las situaciones. Sin embargo, ni profesionalmente por la cantidad de personas, ni la infraestructura permite la atención de toda la comunidad que llega. No da abasto, no, el Estado no logra responder, la salud pública no logra responder a la gran demanda que hay. ¿Ah? Por lo tanto, hay que activar dispositivos comunitarios que responden de mejor manera a las necesidades de la población. Hay universidades, por ejemplo, en Viña, que es la población que mayormente atendemos, las universidades, los CAPSI de las universidades son eh, también gente que puede captar y que puede dar atención y contención a algunas personas. Me parece súper relevante, antes de dar la palabra a Alexandra y Anaís, que están pidiendo ahí, levantando la mano, como ir amojonando, decimos, ¿no? Como ir como relevando algunos elementos que son muy importantes, ¿no? Como en esta mirada que tenemos desde la carrera de entender que somos parte de sistemas, ¿no? Ahí tenemos a Bonfenbrenner, la teoría de sistemas, ¿cierto? Que somos parte, somos individuos que estamos dentro de otros sistemas que nos influyen, ¿no? Eh, y que también en nosotros mismos también somos un sistema que tiene distintos niveles, ¿no? Está lo fisiológico, que es muy importante de contemplar, lo biológico, ¿cierto? A propósito del dispositivo biomédico, pero que tiene también un complemento que es psíquico, ¿cierto? Que es social, que es político, ¿cierto? Que es espiritual, también lo podemos poner como esta mirada más holística respecto a lo que tiene que ver con el bienestar, y también este elemento contextual, ¿no? En dónde estamos, con quiénes contamos, cuáles son las redes que tiene esa persona, cuáles son las redes que tienen las instituciones que están en ese territorio. Toda esta mirada que tenemos desde la carrera también es importante tenerla a la mano cuando miramos este tipo de fenómenos, ¿cierto? Voy a pedirme la palabra yo misma después de la intervención de Alexandra y de Anaís. Tenemos poco tiempo, entonces procuremos ir como teniendo una conversación más dinámica, ¿cierto? Que nos permita ir abordando algunos aspectos que también me gustaría que pudiéramos conversar en algún momento. Hablamos mucho de la atención psicológica en urgencia y de los PAP, ¿cierto? De los primeros auxilios psicológicos, que a lo mejor pudieran ustedes ahí, Jaime e Ignacio, como sistematizar un poco a qué nos referimos con eso en concreto, ¿no? ¿Qué hago? Ya está la escucha activa, ¿cierto? Está como el contener, el sostener, el vincular, el acompañar, el dar cierta controlabilidad respecto de lo que le pasa a esa persona, que comprenda, ¿cierto? La psicoeducación, el acompañamiento, la derivación, como que pudiéramos llegar un poco también a abordar esos elementos de manera más concreta. Entonces le doy la palabra a Alexandra, que había pedido Ya, la mano. profe, primero que todo saludarlos, es un gusto volver a verlos, profe Marlene, profe Juan Pablo, a mis ex compañeros y colegas ahora, Daniela, Ignacio, y quería preguntarle al profesor Jaime, usted hablaba de que llega gente con crisis como circunstanciales solo por el hecho de tener que esperar la atención en los SAPs. Entonces les quería preguntar cómo ha sido actuar dentro de un sistema que crea estas crisis y que, claro, vuelve más vulnerable a cierta población a no poder acceder o, como se dice, de que la salud mental sea un privilegio. Eso. No, escuché un poco entrecortado, pero si entendí bien, es lo que
Esto lo señalaba Ignacio, ¿ah? De cuando la gente está en la sala de espera con un dolor, la gente llega adolorida al SAPU, llega con una urgencia, con un dolor, le duele la guata, la cabeza, con un corte. ¿M? Y evidentemente ese dolor se expresa emocionalmente. Hay una emoción ahí, una rabia, un malestar, una frustración que impide de alguna manera que las personas colaboren en su propio proceso de sanación, ¿no? De curación de su dolor físico, tan reactivas a ese dolor. A veces surge la rabia, por ejemplo, con mayor manifestación, con mayor expresión física, la rabia ante el funcionario, ante el burócrata que le toma los datos, etcétera, etcétera, o ante el mismo médico, el profesional, o el desborde emocional, la labilidad, el llanto. Y ahí uno despliega estrategias que tienen que ver con la contención y con el procesamiento de esa emoción, de ese desborde. ¿Mm? En otros casos, las situaciones son el problema en sí mismo, o sea, una crisis de pánico, una crisis de angustia, o la ideación suicida, el intento suicida, la psicosis, los delirios, etcétera, etcétera. Para cada una de esas manifestaciones, creo que uno despliega estrategias distintas, ¿ya? La crisis de pánico, la crisis de ansiedad, la persona quiere vivir, quiere vivir, tiene miedo a morir, ¿ya? Por eso tiene ansiedad o crisis de pánico. El- entonces, la estrategia ahí es distinta que con el suicida, que precisamente, o con el depresivo, que precisamente no quiere vivir. ¿Mm? Entonces, uno puede ir generando mini estrategias distintas, técnicas distintas para cada una de esas situaciones. Otra de las atenciones es con las familias. A veces llegan personas con un ataque cardíaco acompañada de su abuela, de su hija, etcétera, etcétera. Y esa persona es la que entra en crisis, el acompañante del doliente principal, por decirlo. Y también hay que generar estrategias distintas para el familiar del doliente principal, que tienen que ver con cómo se empodera, cómo se le da un rol específico, etcétera, etcétera. ¿Mm? Podemos entrar a hablar a eso en algunas cosas más específicas, así, puntual, de la práctica misma, ¿ya? No sé, Ignacio, si quieres mirar eso. Complementar respecto a la pregunta que plantea Alexandra en el chat, como redundando en lo que preguntó. Pucha, para mí vivir la experiencia del sapo y darme cuenta como muchas de estas crisis son facilitadas por un sistema de alta desigualdad, al final como atender el trauma, que muchas veces también es trauma colectivo, al final es un Mm. trauma que está instalado en las poblaciones, eh, es altamente frustrante. Yo creo que lo viví con mucha frustración porque es un programa piloto. Cuando estuve, era el primer año. O sea, con Jaime de vez en cuando intentábamos comunicarnos para compartirnos un poco cómo estábamos viendo las cosas, pero aún así era súper difícil poder retroalimentarnos de cómo estábamos también viviendo los procesos de acompañar algo que no se había acompañado de esta manera antes y que al final estaba generando como respuesta a la sobresaturación del sistema de derivación de atención de salud mental en el CEFAM, por ejemplo, y que generaba consecuencias directas a nosotros que estamos aprendiendo también cómo derivar en estos espacios. Eh, para mí fue súper clave acompañarme de mis colegas, acompañarme de mi dupla, problematizar y reflexionar constantemente también sobre la salud mental con el equipo. No solamente la lógica de psicoeducar respecto, porque es importante considerar que hay dolencias que tienen también mucho que ver con la salud mental y con algo físico, alguna enfermedad que pueda estar viviendo y que hay que tomarlo en consideración, sino que también hablar de nuestra salud mental como trabajadores. Estuve, estuve siempre muy atento también a las reuniones sindicales. Los sapos en Viña del Mar eh, no tienen un sindicato validado todavía. Si es que me puedes corregir, Jaime, me parece que ¿No? todavía no pueden Eh, instalarse como un sindicato válido porque se separaron de la
Confusón. de la Confusam, y eso también ha generado un montón de problemáticas, llevando a sentir una identidad como trabajador de SAPU, la dupla psicosocial, somos externos igual, muy precarizada, Mm. entonces empezáis a problematizar que tú también eres quien se atiende en el SAPU al final. Y, y tratando de generar estrategias, yo creo que territorializar las prácticas, pensar en comunidad, pensar que estamos insertos en una ciudad que tiene también redes a disposición y tratar de trabajar como en tu bolsito de redes es súper importante, más allá de las redes que te ofrece el dispositivo, porque ocurre que los dispositivos de salud, desde mi experiencia, tienden a encapsularse y enrejarse y les cuesta mucho también salir, aunque tenemos un sistema de salud familiar comunitario que se supone que tiene que estar generando acciones. O sea, hay indicadores, hay metas que se tienen que cumplir respecto a la intervención comunitaria también. El CEFAM tiene que salir a los colegios, tiene que trabajar con la Junta de Vecinos y lo hacen programas externos, pero el SAPU yo pienso que también debiese promoverse desde ahí respecto a esta frustración y respecto a darse cuenta que hay muchas crisis que, que surgen también de la desigualdad del mismo sistema. Muchas gracias y Jaime y Ignacio por esa respuesta a la consulta de Alexandra. Anaís, tú habías levantado también la mano. Sí, hola, buenas tardes a todos los presentes. Quería hacer una consulta en mención de lo que, o sea, de lo que dijo el profesor Jaime, que era que los CEFA no estaban dando abastos con tener una atención atención primaria en salud y como esto ya pasa a ser una crisis, quería como consultar cómo, aparte de que ustedes estaban haciendo como esta atención en los box personalizada, cómo poder mermar esto para tratar de abarcar el grupo que va al CEFAM. Por ejemplo, si en el sector de Nueva Aurora hay unas personas determinadas, un grupo de personas determinadas, cómo poder trabajar con ellos para que sea más integrativo y no solo se quede como en la parte del box. Entiendo que este conversatorio se trata de eso, pero también intentar como poder mitigar el que también quede un porcentaje fuera de esta atención. No sé si se escuchó. Sí, 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 mira, esa es pega del CESFAM, fundamentalmente. Ahí está anclado la vinculación con la comunidad. El CESFAM tiene programas de promoción y prevención que debe desplegarse en la comunidad y generar estrategias precisamente de prevención y promoción de salud, ¿ya? Eh, los SAPUS tienen una mirada clínica, de urgencia clínica. Esa es su mirada y su misión. Atienden la herida, bueno, está el famoso triage, esta palabra francesa, que es la priorización de la demanda. ¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5. Depende de la urgencia, es como se atiende a la persona. Si alguien llega infartado, ese tiene el número 1, pero si alguien llega resfriado, tiene el número 5 de atención. Por lo tanto, el SAPU es un dispositivo eminentemente clínico que responde a la urgencia del dolor de las personas. ¿Ya? La pega de promoción y prevención debe estar desplegada en el CESFAM. Hay algunos CESFAM que tienen un muy buen trabajo en esa y otros no tanto, como todo. ¿Ya? Eh, la experiencia del incendio en Viña del Mar, en la que Ignacio fue ahí bien protagonista, tensionó de manera muy importante a los dispositivos de forestal de los cerros, a las torres donde estaba el Ignacio, el Brígida Zavala, tensionó y hubo que desplegarse más allá de los programas y de las políticas públicas que el CEFAN hacía. La emergencia, a propósito de la OPSE, a propósito de lo que nos convoca así como OPSE, no se limita solamente a un espacio de política pública, a una institución, sino que la idea es poder anclarla o gestionarla en la comunidad completa.
¿ya? El incendio fue tensionó precisamente eso. La institución no fue capaz, hasta el día de hoy, no ha sido capaz de dar respuesta total a las demandas de la población en salud mental, en las secuelas del incendio de la salud mental de muchas personas. Seguimos atendiendo a personas traumatizadas a partir del incendio, etcétera, etcétera. ¿Mm? La institucionalidad creo que no logra cubrir toda la demanda y las necesidades de la población, más aún ante una emergencia de las proporciones del incendio de Viña el año pasado. ¿Mm? Me gustaría preguntarles de manera más concreta, en honor al tiempo también, que nos van quedando poquitos minutos ya. Se nos ha pasado muy rápido ahí el tiempo. Muy interesante todo lo que nos están comentando. Me gustaría preguntarles como en términos más concretos, ¿no? Operacionalizar un poco, como pensando que tenemos personas que están en enfermería, ¿cierto? Fonoaudiología, que hay otros profesionales que se están formando en el área, en el ámbito de la salud, como qué elementos, un poco lo que les preguntaba al comienzo, ¿no? Como qué elementos son importantes de contemplar cuando generamos una primera atención o abordamos a una persona o acompañamos a una persona que está experimentando una situación de dolor psíquico, ¿no? O que está acompañada de un dolor físico y que va este dolor psíquico, la primera escucha, el tomar contacto, un poco acompañar en términos de dar cierta controlabilidad, cierta comprensión de lo que le está pasando, dar como una ruta, ¿verdad? Hacia dónde, qué vamos a hacer, lo que vamos a activar, la red, etcétera. ¿Y qué distinciones habría que tener eh, respecto, por ejemplo, de una persona que está teniendo una crisis de ansiedad o una crisis de angustia versus una persona que está teniendo una alteración en el juicio de realidad? Por ejemplo, una persona que está con un brote psicótico o que está en una situación de mucho estrés que distancia su contacto con la realidad, a lo mejor en un momento, una crisis, qué sé yo, de una persona que esté con una situación de ideación suicida, ¿no? Con una cosa de impulsividad y fuerte. ¿Qué elementos distintivos tendríamos que tener eh, como contemplados para actuar en una situación versus en la otra, en una situación de emergencia psicológica? Eh, bueno, esto es un temazo a mí me interesa harto esta forma, cómo trabajar cada una de las situaciones en que las personas llegan. Claro que hay que distinguir si es una crisis de pánico, si es una crisis de angustia, si es una ideación suicida, o un cutting, etcétera, o un brote psicótico, etcétera. ¿Ya? Con las con los trastornos de ansiedad en general, yo diría que hay como una trayectoria como de la atención. Lo primero es la escucha activa, es que la persona bote todo lo que pueda. ¿Mm? Yo trato de no limitarle el tiempo ahí, de que hable, que saque afuera. Ahí están los elementos que uno les va a devolver después, ¿ah? En la conversación, en ese brote, en ese despliegue de lo que tiene. La escucha activa, lo que hace finalmente, uno lo evidencia ahí mismo, lo que hace es como vaciar a la persona, vaciar lo que trae, el dolor que trae, vaciarlo, ¿ya? Una vez que la persona logra vaciar eso, que se siente acogida, que se siente escuchada, yo diría que viene un proceso de, de psicoeducación, devolviéndole con sus mismas palabras conceptos que él pueda comprenderse, que pueda comprender el origen de su dolor. Una de las estrategias clásicas en psicología es la externalización, ¿ya? De poner el problema afuera de allá. La externalización en este caso sirve mucho porque te saca el dolor del cuerpo y lo pone en un lugar en el que yo pueda acceder a él, en el que lo pueda mirar. ¿Mm? Entonces, la estrategia de externalización creo que en el proceso, en el momento psicoeducativo es fundamental, ¿ya? Y un tercer momento que en algún minuto lo conversamos con Ignacio y con otros
compañeros que trabajan ahí, cómo las personas llegan a este dispositivo biomédico a buscar una respuesta biomédica, una pastilla, algo, algo material. Hemos ido desplegando algunos artefactos también. No lo inventamos nosotros, pero lo inventamos, sino que, por ejemplo, hemos hecho unos ansiómetros, que son un palito pintado que los dibujamos y le enseñamos a medir su propia ansiedad, ¿ya? O, o pactos de autocuidado, o pactos de cuidado, ¿ya? Instrumentos pequeños contratos que hacemos. Me comprometo a asistir tal día a tomar hora con el Cefam, o el familiar me comprometo a ir a buscar a la persona para sacarla a pasear los días domingos, etcétera, etcétera. Pequeños instrumentos que le permitan a la persona mantener una ruta. Y lo otro también es señalar a las personas que lo que están sintiendo no dura para siempre, que es un momento de su vida, que va a durar lo que va a durar, pero esto se va a pasar, esto tiene solución, tiene un alivio, tiene una respuesta, ¿ya? Creo que ese es como en general la, como la ruta de la intervención. Hay más especificidades. Hemos creado, por ejemplo, para el cutting la ritualización del corte del cutting sin que se haga daño. También es una alternativa que hemos estado inventando. Entonces, con un plumón rojo, ¿eh? Ritualizamos el corte, para que haya alivio del dolor, porque el cutting tiene que ver con el alivio, con sentir dolor, es mejor sentir el dolor en el cuerpo que en la mente. Entonces, cuando uno ritualiza ese proceso, toma la gilet, sin cortarse la pone y se cura la herida, etc. Nosotros lo hemos hecho con plumones rojos. Le hemos enseñado entonces a la persona a que se corte con el plumón rojo y que vea, y en ese proceso hay alivio del dolor también, ¿ya? Como medidas de emergencia, ¿ya? Con el suicida uno aplica, ahí está protocolizado, ¿ya? El suicidio está bien protocolizado, es una urgencia, es una política pública nacional, obvio, y ahí se aplica una escala, la escala de Columbia. Se aplica la escala de Columbia y dependiendo del factor que salga, la persona o es hospitalizada o tiene hora con psiquiatría la semana siguiente, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, ahí en el suicidio se aplica un protocolo específico. Con los trastornos psicóticos, cuando las personas están lejos de la realidad, bueno, nunca juzgar, nunca poner en duda lo que la persona te está diciendo. La persona con una crisis psicótica, aparte de estar lejos de la realidad, también está viviendo un dolor. O sea, hay gente que llega con mucho dolor, muy adolorida, con un dolor psíquico muy importante. Nunca juzgar eso, ni nunca no creerles. O sea, siempre hay que creer en eso. El otro día nos pasaba que llegaba una persona viendo unos enanos que lo molestaban mucho, que no lo dejaban vivir y que le decían que se tenía que suicidar. Esa persona estaba en un brote psicótico, ahí necesita la farmacología ahora ya, inmediato, para que baje su crisis. Necesita un antipsicótico inmediatamente, porque está en riesgo suicida. Los monos, los enanos lo veían y lo impulsaban a tirarse a las micros. Entonces, pero llegar de esa consulta al box para que el médico le ponga es un proceso difícil. Él se niega porque está viendo la realidad que los enanos no él lo vive. Entonces uno genera ahí, no niega la existencia de los enanos. Yo le decía, mira, dejémoslo acá en la oficina mientras tú vas a la camilla y el médico te pone, aquí van a quedar, yo cierro la puerta, etc. Y me abrieron la puerta. Alguien abrió no, el tipo está en la camilla y dice, pero aquí están de nuevo. Y yo grito así, hijo, ¿pero quién me abrió la puerta del box? Yo tenía esta gente. Y ahí él vuelve a aliviar nuevamente, ¿ya? Entonces hay que generar estrategias que validen a la persona, no importa si está muy lejos de la realidad o si tiene los pies totalmente puestos en la tierra. Siempre es validar al otro. Validar porque viene con un dolor importante. Y si dice que está viendo enano, él está viendo enano.
Yo no puedo negar eso. Es como el respeto básico al otro. Lo que pasa que en salud mental y en estos dispositivos la gente se ríe de ello y los niega, y el HI, el HI. Entonces es como volver a darle la dignidad a su propio dolor también. ¿Mm? Ignacio. Totalmente. Ignacio, ¿quieres complementar ahí la respuesta de Muy Jaime? brevemente, porque estoy muy de acuerdo igual, creo que lo viví de manera similar, atendiendo una multiplicidad de situaciones con personas, muchas situaciones que yo no, no me sentía para nada preparado para abordar. Para mí fue clave siempre el acompañar como que acompañar con afecto. Creo que Creo que eso marca la diferencia, porque desde esta lógica de invalidar, de reírse, de, de esas rigideces que hay, porque la salud mental se viene introduciendo en estos espacios de urgencia, muchas veces la gente desiste de ver a estos espacios como lugares de cuidado, de acompañamiento. A mí también me pasó en la pandemia, antes de entrar al SAPU, armamos un piño acá en Miraflores Alto de personas que queríamos cuidarnos en salud mental durante la pandemia, la cuarentena. Y lo que menos queríamos hacer cuando ocurrían situaciones con vecinos o vecinas que vivían con diagnósticos psiquiátricos severos era llamar al SAPU porque sabíamos que les iban a inyectar y chao nomás. Pero sí, comparto totalmente la metodología que entrega Jaime, el respeto, la escucha, el ser buen retroalimentador, también ser preguntón también, preguntas abiertas y devolver también, devolver eso que te hace sentido también, pues, o sea, tampoco somos máquinas que reciben y te devuelven todo así como el chat GPT. Eh, yo creo que es importante devolver también lo que te hace sentir esa persona respecto a ese sufrimiento que tú estás escuchando y recurrir a tus redes. Yo le decía a mis compas, como, acá hay situaciones súper difíciles, por favor no tomemos las decisiones solos, tomémoslas en conjunto, Mm, mm. eso. Totalmente. Ahí recojo y lo pongo delante, ¿cierto? ¿No? La importancia como de dignificar a las personas, del acompañar. En el fondo es como ponernos en esa situación. Cuando estamos en una situación de estrés, de dolor, de sufrimiento, el estar acompañados, acompañadas, alivia inmediatamente. A nivel fisiológico, el sentirnos pertenecientes, el sentirnos seguros, el sentirnos acompañadas, implica fisiológicamente generar un contexto emocional, fisiológico más tendiente al bienestar. Entonces no podemos olvidarnos de eso. También eso sucede cuando nos hablamos a nosotras mismas, ¿no? Decimos, ya, tranquila, esto va a pasar. Tu cerebro también codifica desde ese lugar que estás siendo acompañado por un otro, que eres tú, ¿no? Entonces también las autoverbalizaciones en estos contextos para poder acompañar. No alcanzamos a mirar también lo que podría ser el cuidado de equipo, ¿no? El autocuidado de las personas que atienden a otros, que trabajan con otros, que experimentan dolor. Ahí como recordar eso, como la importancia de lo colectivo, la importancia del respeto, de la dignidad, de los afectos, de los vínculos, ¿no? Del poder relacionarnos desde esa horizontalidad que también proponemos, como reconociendo a los otros como legítimos otros, desde una perspectiva de derechos humanos también, ¿no? Como en esto de dignificar a las personas cuando, sobre todo cuando están en situaciones de vulnerabilidad, donde se sienten mal, donde están tristes, donde están sufriendo. Súper relevante. Ya estamos terminando, yo sé que estamos ahí con los tiempos, pero solo abrir la posibilidad de una última pregunta, si alguien quisiera hacer algún comentario, una última pregunta para cerrar, ¿no? Si no hay nadie, Me ¿algún... gustaría complementar Sí, sí, algo sí, que sí. quedó, sí, ¿Ustedes? algo que a propósito de lo que mencionas, Marlene, algo que por lo menos a mí me quedó de mi experiencia trabajando en el SAPU es que nunca hay que perder la oportunidad también de entregar nuestro conocimiento, quizás nuestro privilegio, nuestro lugar de poder como trabajadores de la salud mental a las personas que tienen en esta oportunidad una alternativa inmediata para recibir acompañamiento en salud mental en el SAPU y en cualquier otro espacio. O sea, indicarle a una persona que cualquier persona puede ser capaz de acompañar una crisis es fundamental, es súper fundamental. Les recomiendo una lectura bien simple, bien ligera y que yo encuentro maravillosa, que
yo creo que tenía chato a mi equipo pasándoselas, que se llama Saldremos de esta, es de un psiquiatra español que se llama Javier Herró, que recopila, sistematiza un montón de conceptos y estrategias para poder hablar de salud mental, hablar de crisis y también como hablar de lo cotidiano que también es vivir una crisis, o sea, normalizar también que saldremos de esta, que hasta el psicólogo del sapo puede vivir crisis y necesita pañe. Sí. Eso. Mm. Sí. Agregar eh, otros elementos, aparte del que señala Ignacio, como hay una demanda de la gente que asiste a estos dispositivos de urgencia por el alivio del dolor ahora ya, porque ahora es donde llegó al cuerpo ya, el dolor ya llegó al cuerpo. Entonces en la conversa con los colegas, con los compañeros de trabajo, le llamamos eh, cápsulas de liberación prolongada, que no es otra cosa que algoritmos lingüísticos que puedan en la semana ir liberándose poco a poco, que movilice a la persona en busca y eso tiene que ver con el vínculo, con la familia, eh, tiene que ver con cómo toma la hora, qué recursos despliega ante la aparición de una nueva crisis de pánico, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿Ya? Como esas cosas, como buscar elementos que permitan a las personas tener herramientas durante a lo menos una semana hasta que quede vinculada con el lugar donde puede encontrar el alivio definitivo, ya sea en su propia comunidad, en el CESFAN o en otro dispositivo. Es como un poco ahí como anticipar, ¿no? Como prevenir una recaída a propósito de dar una hoja de ruta de por dónde ir, qué cosas Exacto, antes de exacto. contemplar. Y para eso hay la materialidad, o sea, un palito, un contrato, una pelotita que apriete, esas cosas a la gente le hace mucho sentido, les útil, porque van a buscar una pastilla, pero se vuelven con un contrato, con una pelota, con un palito, ¿ya? Algo que los vincule con los otros, etcétera, etcétera. Sienten que recibieron algo, más que solo palabras, ¿ya? Y ese artefacto les permite también recordar la conversación, porque el aparato no es entregado así, po. El artefacto no es entregado en la conversación, por lo tanto le remite el objeto a la conversación, a ese momento. Entonces, estamos ahí inventando aparatos, cosas. Aprovechando la impresora del Cefam. Claro. Muy bien. Bueno, interesantísimo, querides. ¿Qué quieren que les diga? Como agradecida infinitamente de que puedan compartir con nosotros, con nosotras su experiencia, eh, sus miradas, ¿cierto? Sus aprendizajes también, como volviendo a lo mismo, ¿no? Como de poder colectivizar el conocimiento, de poder sistematizarlo. Y estamos mirando con Jaime la posibilidad de ir como sistematizando de manera como material todos estos aprendizajes, generando material gráfico que podamos a lo mejor difundir, compartir. Estamos mirando cómo poder hacerlo, ¿sí? Me quedan muchas preguntas. Yo me imagino que aquí a las personas que están compartiendo esta instancia también queda siempre la posibilidad, ¿no? De poder en algún momento futuro volver a encontrarnos, volver a nutrirnos de sus experiencias. Y nada, reiterar los agradecimientos por su generosidad de poder estar en este espacio y de compartir eh, todos los aprendizajes que han tenido en este tiempo, que son parte de su historia profesional, pero también vital, ¿no? De cómo vamos aprendiendo. Así que agradezco también la participación de quienes han estado en esta instancia, recordarles ahí que pongan en el chat su nombre, su root, su carrera, para que podamos gestionar los créditos sellos. Y, y nada, que sigan existiendo estos espacios en donde nos podemos encontrar, donde nos podemos mirar, donde podemos compartir, donde podemos reflexionar y nutrir lo que hacemos, ¿no? Como de significado también,
que para allá vamos, que tiene que ver con eso un poco lo que decimos, ¿no? Como de poder estar en los territorios, de poder aportar, de poder recibir, de poder generar trabajo colaborativo, de poder tener una mirada integral en donde podamos trabajar de manera ojalá transdisciplinar, ¿cierto? O interdisciplinar, aportando cada uno desde sus propios saberes y disciplinas. Muchas gracias, que tengan un lindo finde y nada, esperemos que nos podamos encontrar prontamente. Quiero dar las gracias también, antes de la despedida, gracias a la OPSE, a Marlene, a la Daniela, a Anaís, a Matías, al equipo OPSE que propició este encuentro, que creo que hacen una pega ahí bacán. Y gracias también, muchas gracias al Ignacio, que no nos veíamos hace un tiempo. Súper bueno que estés acá, ex alumno, como decimos, ¿m? De la UPLA, una muy buena formación, siempre poniendo el acento ahí en la cosa comunitaria, en la mirada crítica, realmente un aporte gigante, Ignacio. Así que, Napo, saludos a todos y gracias por la presencia. Y muchas gracias por permitirme también compartir en este espacio. Yo pensé que era presencial y pensé que era a las 10 de la mañana, así que estaba así como en la ansiedad máxima desde hace un buen rato. Me encanta el trabajo que están haciendo como observatorio y me encanta ver sus caras. Ojalá verlas más seguido y nada. La salud mental es territorial también, es algo que no se nos tiene que escapar. Pretender que la institución sea la que se haga cargo de las problemáticas absolutas de la población es arrogante simplemente. Yo creo que estamos dando una amiguita, pero es con la comunidad. Así que eso. Muchas gracias a todos nuevamente. Gracias Jaime, gracias Ignacio, siempre es un gusto poder compartir estos espacios. Daniela, Juan Pablo, colegas, gracias totales. Chao, que estés muy bien. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Chaito. Chau, chau. Vamos a dejarlo grabado también esto, ¿no, Dani? Y en el Voy otro lo a podemos colocar. detener la grabación. Que estés muy bien.